Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, hoy os traigo 10 cartas que rotarán en abril. Y bueno, no les vamos a echar nada de menos, porque son 10 cartas, bajo mi punto de vista, con un concepto tóxico, ¿vale? De estas 10 cartas, os voy haciendo un mini spoiler. 8 de ellas han sido nerfeadas en algún momento, incluso alguna de ellas varias veces, ¿vale? Solo 2 de estas cartas, de estas 10 cartas que os voy a comentar a continuación, han esquivado nerfeos desde que salieron hasta ahora, sorprendentemente, pero sí, creo que 2 en concreto no las han nerfeado en ningún momento. Bueno, esto puede daros una pequeña pistilla para dejar vuestro top 10. ¿Cuál creéis que es mi top 10? Y que vosotros también dejéis vuestro top 10 cartas que bueno, joder, vuestro punto de vista es tóxico y que no vais a echar nada de menos cuando pasen al formato salvaje. Y nada, no voy a hacer, por así decirlo, un top 1, top 2, ¿vale? O sea, las voy a mencionar y bueno, no las voy a poner del puesto número 10 al puesto número 1. Simplemente las voy a ir mencionando y ya estaría, ¿vale? En cada conjunto mencionaré un poquito pues todas las cartas que yo considero que son tóxicas y listo, ¿vale? Vamos con Cenizas de Terrayende. Expansión bastante conflictiva, donde salió el DH. Y nada, vamos a ver qué cartitas nos encontramos aquí. También mencionaré alguna que otra así un poco de refilón, que bueno, que supuso también bastante problema y tal, pero que bueno, que bajo mi punto de vista pues no entraría en el top 10, sino que pues bueno, se quedaría fuera por poco, ¿vale? Eso quizás lo mencione al final del vídeo, pero bueno, voy a ir directo al grano y voy a ir comentando pues las cartas que yo considero que son las más tóxicas. Y bueno, ya empezamos fuerte, empezamos aquí sin contemplaciones, ¿vale? Sobrecrecimiento. Carta que no ha sido nerfeada en ningún momento. Esta carta va a pasar al formato salvaje aparentemente sin que la hayan tocado. Es de locos, la verdad, es una carta muy muy buena. Ha habido en expansiones que obviamente no ha brillado tanto, pero por ejemplo ahora mismo pues es una carta que es muy muy potente y bueno, todos sabemos lo que puedes llegar a hacer con exceso de cristales en el momento en el que no estás siendo muy presionado, ¿vale? Si estás siendo presionado, pues obviamente el rampeo no es útil, pero en el momento en el que no estás bajo presión, pues la capacidad de poder aprovecharte de esos cristales de mana extra con respecto a tu rival es muy fuerte, todos los turnos, además. Entonces, pues bueno, sorprendentemente esta carta no la han tocado en ningún momento. Yo esperaba que en algún momento... Tengo una pila de copias de esto, ¿vale? De hecho, una creo que está en dorada también, esperando a que pues quizás la pasasen en coste 5 en algún momento y tal, pero sorprendentemente nunca la han llegado a tocar. Así que sobrecrecimiento, bueno, no te echaremos de menos. Ahora es cuando en el set esencial está esta carta. El año que viene sería de locos, pero bueno. Bueno, el sobrecrecimiento bastante merecido. Caudal, ¿vale? Otra de las cartas de este top 10, por así decirlo, entre comillas, sería el Caudal de Encantador. Esta carta ha sido nerfeada 2 veces, ¿vale? Empezó costando 2 manás. 2 manás costaba esto la mitad, ¿vale? O sea, ridículo. Y bueno, poco más que decir, ¿no? Cuando una carta la tienes que nerfear ya varias veces, quiere decir que supone un gran problema para el juego. Y bueno, lo que hacía esta carta por 2 manás no tenía sentido. Simplemente pues la jugabas en turno 2 y ya el win rate se disparaba por completo. Recordando a viejas glorias como puede ser un Príncipe Keleseth, que en el momento de jugarla, simplemente por el hecho ya de jugarla en turno 2, pues aumentaba el win rate una barbaridad. Y pues bueno, bastante merecido que esté esta carta en esta lista de estas 10 cartas. Caudal del Encantador no podía faltar. Vale, Paladín esquivamos por aquí. Siguiente carta que tenemos por aquí, Tejebelo, ¿vale? Puede que ahora mismo no sea una carta que parezca muy muy problemática, ¿vale? Pero los que vivisteis la época esa de sacerdote creado por así decirlo, ¿no?
sacerdote generador de hechizos y tal, sacerdote valor, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma. Esta carta era muy, muy, muy asquerosa. Al menos para mí, ¿vale? Esto, pues bueno, tiene cierta subjetividad y bueno, al final esta lista es mi lista. Puede que a muchos de vosotros esta carta pues no os parezca que sea un diseño tóxico. A mí sí, a mí en su momento pues era una carta que me daba bastante asco, sinceramente, y no podía faltar en esta lista personal. Y bueno, rotará, ¿vale? Rotará al formato salvaje. Es otra de las cartas que ha esquivado los nerfs. Os he dicho que había 2 cartas. Pues bueno, esta es otra de las cartas que no han tocado en ningún momento. Así que yo recuerde, creo que no. Así que nada, tercera cartita que tenemos por aquí. Tercera cartita. Y creo, si mal no recuerdo, que de cenizas no tenemos nada más, ¿vale? En principio de cenizas ya no tendríamos nada más que comentar, ¿vale? Hay cartas fuertes, evidentemente, pero bajo mi punto de vista, concepto tóxico, para mí no habría más, ¿vale? Luego sí que podemos hacer alguna que otra mención. Calavera de Gul'dan, bueno, el DH ya lo sacaron muy, muy, muy pasado de vueltas. Metamorfosis incluso. Sacerdotisa, sí, a ver, aquí hay cartas que dices, hostia, en su momento, cuando las sacaron, pues cuidado, ¿no? Fortunas, 3 robos, es bastante, ¿vale? Pero creo que no entrarían dentro de ese saco de concepto tóxico, de concepto de la carta en sí, ¿no? Sino que son cartas fuertes y que en su momento pues estuvieron bastante presentes, ¿no? Pero lo que es el concepto en sí de la carta no las podría denominar como concepto tóxico, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería un poquito lo que... También tenemos aquí esto, que dices, cuidado, aquí estoy, y lo han nerfeado hace no mucho. Bueno, sí, también podría, pero bueno, no lo he metido en este top 10, ¿vale? No lo he metido. Entonces, pues bueno, pasamos al siguiente conjunto, ¿vale? Si esto no se vuelve loco, claro. Vamos a ir directamente a conjuntos de nuevo y ya estaría, ¿vale? Al siguiente conjunto, Academia Scholomance. Vale, aquí hay cositas, ¿eh? Aquí hay bastantes cositas también. Que, pues bueno, no las vamos a echar mucho de menos, sinceramente. Vale, a ver, planear no la he metido, pero también es otra de las cartas que bajo mi punto de vista ahí siempre ha estado con el diseño muy rozando el palo, ¿vale? De concepto tóxico, ¿vale? Pero no la he metido. Vale, de druida aquí, lo que es concepto tóxico tampoco lo he metido. Tenemos cositas fuertes como estudios, Flor, ¿vale? Estudios es una carta buenísima que va a rotar. Flor también es una carta muy, muy buena. Pero lo que es en sí concepto tóxico no, ¿vale? Mozaki, esta sí que estaría dentro de la lista, ¿vale? Mozaki al final, pues bueno... bueno, Mozaki, sí. Mozaki ha sido otra de las cartas. Sí, esta carta no me acordaba, pero Mozaki también ha sido una carta que ha esquivado los nerfs. Sí, también, bueno, un concepto de carta de OTK, ¿vale? OTK, pero bastante factible. O sea, el OTK, estamos hablando de que esto cuesta 5 manas. Por lo tanto, pues bueno, no supone un gasto de mana muy elevado, que implique el tener que jugar esta carta en turnos muy, muy elevados, en plan a partir de turno 10 o una cosa así, ¿no? Que sería un poco más coherente, ¿no? El jugar ciertas cartas en un perfil de OTK. No, esto pues en turno 5 ya lo podrías jugar, con bastante descuento de hechizos podrías llegar a hacer locuras, con las galletas y tal recargar manas y bueno, y puede llegar a ser un completo desfase, ¿no? Esta carta pues bueno, también rotará y entraría dentro de las cartas así, por así decirlo, más tóxicas que nos dejarán. Luego pues a ver, Ladrona de Varitas, no la he metido, pero es una carta que yo entiendo que pueda llegar a ser bastante frustrante. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores discovers del juego, ¿vale? O sea, sin ninguna duda esta carta es de los mejores descubrios del juego porque... aparte de que las estadísticas están bastante bien para un coste 1,
que bueno, es lo de menos, cuesta 1 y encima son hechizos específicos de mago, ¿vale? O sea, ya sabiendo un poquito lo que puedes llegar a encontrarte aquí. Es una carta buenísima, muy muy buena, y entiendo que pueda llegar a generar cierta frustración cuando te sacan de aquí algo como unos misiles justo, que es lo que justo necesita, o lethal, o cualquier mierda, ¿no? Entonces, pues bueno, no la he metido, pero no creo que sea un concepto tóxico, pero es un discover extremadamente fuerte, ¿vale? O sea, muy, 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 muy fuerte. Esto yo creo que mínimo debería de costar 2 manás, ¿vale? Que sería el doble ya. Yo creo que esto a coste 1 es una colada bastante grande, pero bueno, no la han tocado en ningún momento. Y ahí está, ¿no? Y bueno, y rotará. Vale, de paladín tampoco. Y aquí ya sí que Brujo Priest tenemos el gigante, ¿vale? El gigante es una carta que también han tocado. Es una carta que en su momento la jugabas por 0 con una facilidad terrible. O sea, es una carta que en cuanto a tempo la has podido jugar por 0 manás prácticamente igual en turno 4, turno 5, cuando no estaba nerfeada. Y es una auténtica burrada esta carta, ¿no? Bueno, tampoco se echará de menos. También otras menciones honoríficas, levantar muerto, ¿vale? No la he metido, pero esta sí que podría estar. Pero bueno, no la he metido, ¿vale? Al final son 10 cartas las que tiene que haber, ¿no? Si no, 11 no queda tan bonito, ¿no? Pero bueno, perfectamente podría entrar esta carta, porque por 0 manás, las cartas por 0 siempre han sido un problema bastante grande en Hearthstone, ya que pues implican un desajuste de tempo en la partida bastante considerable con respecto a lo que pueden igual hacer tus rivales, ¿no? Entonces, pues bueno, hombre, esto sí que es tempo en cuanto a valor, porque no se traduce directamente en tempo en mesa por 0 manás, porque luego tendrías que jugar. Bueno, ojo, sí y no, porque puedes sacar más gigantes de aquí y que esos gigantes cuesten 0, ¿no? Entonces, bueno, es una carta que ahí ha estado. Yo creo que esto, si lo hubiesen nerfeado en algún momento de... Sí, en cualquier momento, costando 1, no me hubiese extrañado, ¿vale? Porque el precio de pagar 3 de salud, ¿vale? Me parece bajo. Entonces, pues bueno. Pero no entraría esta carta, ¿vale? No entraría. Y luego de pícaro, pues sí que no podía faltar el pasadizo, ¿vale? Esta carta también fue nerfeada. Aún siendo nerfeada, es que te das cuenta del potencial de ciertas cartas cuando, por ejemplo, el gigante, aún siendo nerfeado, es buena carta. Pasadizo, aún siendo nerfeado, es buena carta. Muy, muy buena carta, de hecho. Entonces, pues, esta carta sí que no podía faltar dentro de estas 10 cartas más tóxicas. Y aparte, el concepto de la carta me parece bastante injusto. Por un mana, en su momento, poder hasta jugar 5 cartas es bastante ridículo. O sea, es como una ventaja de cartas con respecto a otras clases demasiado desmesurada. O sea, hay clases que directamente prácticamente no juegan con robo y de repente al pícaro le das esto, ¿sabes? Con una ventaja de robo demasiado bruta. Entonces, pues bueno, no podía faltar el pasadizo. Y por aquí yo creo que ya no tendríamos nada más, ¿vale? No tendríamos nada así mucho más destacable. Obviamente hay cartas fuertes, neófita, iniciado, pues bueno, obviamente que son cartas fuertes, evidentemente, pero estamos hablando ya de conceptos pues peligrosos y conceptos que están a un nivel ya pues muy, 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 muy por encima, ¿no? Entonces, pues bueno, volvemos a la expansión a la última expansión que nos dejará por aquí, que es Locura en la Feria de la Luna Negra. Y nos encontramos con cositas también por aquí, ¿vale? Nos encontramos con cositas como, por ejemplo, Ilinod, ¿vale? Ilinod ha sido una carta que finalmente han nerfeado. Ha estado mucho tiempo sin ser nerfeada, siendo un concepto muy similar a Mozaki, porque también costaba bastante poco. Y bueno, y facilitando muchísimo el concepto de mazos OTK en la clase de Demon Hunter, ¿no? Entonces, pues bueno, Ilinod no podía faltar dentro de estas 10 cartas con potencial tóxico.
Por aquí y nada. Por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí tampoco. Vale. Baraja, 100%. Esta carta era completamente ridícula. Costaba 2, ¿vale? Costaba 2 manás. Esto era... Es que... O sea, lo tóxico de estas cartas, al igual que el caudal, es que no... Encima no fomentaba el hecho de... Ningún tipo de skill ni nada, ¿sabes? O sea, ni trazar como tu plan de juego, ni pensar ciertas jugadas, ni nada de eso. Era simplemente quedarte esta carta, buscarla en el mulligan, quedarte la carta y jugarla. Ya está. Nada más. Y dejar que pasen cosas. Ya estaría. O sea, no tiene más, ¿sabes? Que yo entiendo que para la gente manca y bastante noob, que le nerfeen este tipo de cartas puede que hasta les joda, ¿sabes? Porque les estás como denegando y nerfeando una mecánica súper primate, súper babuina, ¿no? De simplemente me dedico a buscar esto en el mulligan, lo juego y sé que mi win rate se dispara por completo sin tener que hacer nada más, ¿vale? Entonces, pues bueno, este concepto de cartas de simplemente jugarla y que ya se dispare por completo tu win rate es algo que frustra mucho en un juego de cartas. Simplemente, pues eso, lanzar una carta y que ya pues tengas bastante ventaja con respecto a tu rival, pues es algo que no puede ser, ¿vale? Y esto es lo que hacía esta carta, ¿vale? Entonces, pues bueno, no podía faltar la baraja de locuras. Vale, vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale, esto no. Esto más bien, ¿vale? Tejedora de sangre. Vale, esta carta sigue jugándose. Sigue jugándose en Priest, ¿vale? En Miracle Priest, ¿vale? Evidentemente, ¿por qué se juega? Pues porque es una carta que es ridícula, ¿vale? O sea, obviamente se juega porque es fuerte, evidentemente, ¿no? El concepto de la carta a mí me parece totalmente tóxico. O sea, el poder llegar a descontar movidas a 0... creo que no debería de poder hacerse nunca, ¿vale? O sea, creo que el problema de las cartas por 0 manás ha quedado bastante reflejado en muchas expansiones a lo largo del tiempo. Y lo que pasa es que ya esta carta, a diferencia, esta por ejemplo, este concepto de carta, dentro de que lo considero que es tóxico, ¿vale? Porque sí, o sea, yo lo considero que es tóxico, pero no es la misma toxicidad que esto. Ahí es donde he entrado a matizar de que esta carta te la quedabas en el mulligan como un mono, la jugabas y ya está. Esto, detrás de esto, para exprimir el potencial de la carta necesitas cierta skill, cierto APM, jugar bastantes cartas a bastante velocidad, entre comillas, ¿no? O sea, hacer las movidas rápido, pensar un poquito, ¿sabes? En ese sentido es como... Para poder aprovechar el potencial de la carta, pues bueno, no, un manco no te lo hace, ¿sabes? Pero un pro player con buena mano, pues te hace unos auténticos destrozos con esto, ¿vale? Entonces, yo considero que eso, que es una carta que jamás, para que el diseño sea acertado, jamás puede bajar a cualquier carta de la mano a menos de 1, ¿vale? A 0 manás jamás. Sí que puede... La mecánica de descontar cosas en la mano siempre ha sido muy peligrosa, ¿vale? Porque luego los turnos posteriores o ese mismo turno, en este caso, puede ser muy problemático y extremadamente desorbitado. Pero para que no fuese una carta ya tan tóxica, jamás podría descontarse a 0 cristales, ¿no? Entonces, pues bueno, no podía faltar. Para mí, ¿vale? Para mí esta carta. Y ¿qué más tenemos por aquí? La capa, ¿vale? La capa para mí es un diseño también ultra tóxico. Se ha sido nerfeada hace poco, ¿vale? Pero el no poder interactuar con el héroe durante un turno, es que ese concepto de cartas, tío, es muy peligroso, ¿sabes? Y lo peor de todo, o sea, es que es claro, es una carta... que si... O sea, por ejemplo, yo creo... Esa ha sido una carta que no ha sido peligrosa durante mucho tiempo, pero porque, claro, porque el pícaro no tenía las herramientas
O sea, no, el ecosistema alrededor de esta carta no favorecía que esta carta fuese peligrosa. Pero en el momento en el que al pícaro le has dado robo, le has dado mucho daño directo y sí, sobre todo eso, ¿no? Muchísimo robo, mucho daño directo, incluso removal, entre comillas, en área como puede ser el héroe, Scaps. Pues esta carta ya se vuelve un problema. Se vuelve un problema porque a todo eso le sumas que es una clase que tiene un turno extra con el que no puedes interactuar, ¿vale? O al menos de muy pocas formas. Entonces, si lo que rodea esta carta no es favorable para que esto se vea, te puede pasar, puede ser una carta que pase desapercibida perfectamente, ¿eh? Y que no te parezca una carta tóxica. Pero en el momento en el que la clase tenga muchísima capacidad de robo, como hemos comentado antes con el pasadizo, se pueda quitar ciertas cosas de en medio, tenga mucho daño directo con las armas, el poder doparlas, los hechizos estos de coste 2 que se van upgradeando y demás. Ahí es cuando este tipo de cartas se vuelven un problema, ¿vale? O sea, esta carta, si el pícaro no hubiese tenido todas las herramientas que estamos comentando aquí, probablemente esta carta hubiese pasado desapercibida y nadie lo hubiese comentado. Pero el diseño ahí está, ¿sabes? Es como en su día el bloque de hielo, el timeout, ¿vale? Son cartas que si están solas de por sí en un arquetipo que no es viable, porque no hay detrás el respaldo ni las herramientas suficientes para trazar una línea de juego sólida, pues son cartas que probablemente ni se jueguen ni supongan un problema. Pero en el momento en el que ya están las herramientas ahí presentes, son cartas muy peligrosas. Diseño muy, 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 muy peligroso. Vale, y esto sería todo, gente. Estas son las 10 cartas, bajo mi punto de vista, más tóxicas que nos van a dejar. No hay mucho más, ¿vale? Luego, pues, a ver, menciones honoríficas, Tiquetus, ¿vale? Sí que es una carta que en ciertos momentos puede ser bastante frustrante que te la jueguen, te quemen alguna carta de combo. Sí, ¿vale? O sea, como carta así, contra mazos de combo, control y tal, pues es una herramienta potente, como las hay ahora que, por ejemplo, podríamos hablar de Mutanus, ¿no? Que también es una herramienta muy muy potente para lidiar contra mazos de combo, ¿no? Y no considero para nada que Mutanus sea una carta tóxica, es más, a mí Mutanus me parece un muy buen diseño. Entonces, pues bueno, sí que la menciono un poco pues como carta sí que... Sí, claro, si hubiese surgido algún mazo muy muy centrado en poder corromper esto, jugártelo súper fácil, filtrarte de alguna manera o eso, pues que sea súper sencillo de abusar de esto, pues esto podría haber supuesto un problema muy grande, pero no ha sido así, ¿no? Se ha usado como una herramienta más en un mazo así de control de brujo, pero nada más. Entonces, pues bueno, eso sería un poco todo, gente. Luego, pues los dioses antiguos por aquí, que bueno, han sido cartas con su cierta relevancia, pero no han sido cartas tóxicas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues esto es un poco todo, gente. Yo creo que no me dejo nada. Puede que igual me deje alguna carta por ahí. Obviamente Histeria por aquí también es una carta que en algunos momentos pues nos ha podido frustrar bastante porque es un removal muy fuerte. De hecho la nerfearon. Entonces pues bueno, esto es el rinoceronte por aquí, una carta que bueno, en ciertos momentos pues ha rascado bastante daño para un mazo de cazador así de perfil agresivo. Eclipses por aquí, arriba esas ramas. A ver, que hay cartas que dices, hostias, que son fuertes, pero no entrarían dentro como de ese saco de carta tóxica, por así decirlo, ¿no? Yo creo que son las 10 que he mencionado y creo que están bastante bien seleccionadas bajo mi punto de vista, ¿vale? Quizás el Tejevelo de Priest ha habido a gente que no es una carta que le haya frustrado, pero yo es que tengo un muy mal recuerdo de ese sacerdote. Y el Tejevelo era muy abusivo en ese sacerdote, entonces por eso lo he metido. Entonces, pues bueno, estas serían mis 10 cartas, gente, para bueno, hacer un repaso. Serían Sobrecrecimiento, Caudal, Tejevelo, Mozaki, Gigante de Carne, Pasadizo, Ilinot,
baraja de locuras, la tejedora aquí que tenemos, de Priest, y la capa, ¿vale? Estas son las 10 cartas que, bajo mi punto de vista, son las más tóxicas, que van a rotar ya dentro de muy poquito, y que yo, desde luego, no voy a echar de menos, no sé tú. Así que nada, si quieres animarte a dejar tu top 10 cartas, pues te animo a ello, y incluso, pues bueno, a decirme a ver si quizás me he dejado alguna carta por ahí que no haya tenido en cuenta. Es posible, son bastantes cartas las que hay por aquí. Entonces, pues bueno, te animo a que comentes y ya que des tu opinión también. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado. Nos vemos en los siguientes. Adiós. Greeting, traveler.